Bueno, hoy estamos en Ezra, capítulo 8. El capítulo 8 entonces nos empieza a relatar y dice así: estos pues son los cabezas de las casas paternas de ellos, y esta es la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babel. ¿Quién está hablando? Que dice, estos son los que hicieron aliá conmigo, que vinieron de Babel. ¿Quién es el que dice esto? El Naví. ¿Qué? El Naví. Pero este libro no es de un Naví. Sería el que lo relata, está bien, pero no es de un Naví, porque no es un libro de... Sino, ¿de quién estábamos hablando el capítulo anterior? Del protagonista del libro, de Ezra. ¿Está bien? O sea, Ezra, que era el escriba, que era el sofer, que dijimos que era tal vez uno de los sabios de la generación. Entonces él nos relata quiénes son los que vienen. Y si se fijan, porque se hace todo el ruido, ¿está bien? Si se fijan en los próximos psukim, si tienen la hoja, desde el pasuk 2 hasta el pasuk 14, o sea, ahí nos dice familias, ¿sí? De los hijos de, y de los hijos de, y cuántos eran en esa familia, cuánta gente hicieron aliá. O sea, parecería ser como, ¿qué es esto? Algo muy, muy, muy pequeño. ¿Entienden? La aliá de Ezra, si ustedes se fijan, ¿está bien? Entonces acá, ¿qué nos trae? Nos trae, en total, nos está hablando acá, tal vez de 13 familias. ¿Está bien? Si se fijan, cada pasuk me habla de una, tal vez de una familia, o tal vez, un poquito más, disculpen, no son 13 familias, pero son un poquito más, pero también eran tan poquitos que los podía él contar y decir quiénes eran estas familias y todo. ¿Y cuántos eran ellos exactamente? Cosa que nos está demostrando que era algo como muy familiar, algo muy pequeño, algo que todos se conocían, los que venían a Israel acá con Ezra. Después que tenemos toda esta lista en el pasuk 15, ustedes pasan acá al pasuk 15 y ven que les dice: y reunílos juntos al río que corre a la Abá, donde acampamos 3 días, y me puse a reconocer el pueblo y los sacerdotes, y no hallé ninguno de los levitas allí. O sea, empezó a fijarse quién había ahí y no encontró gente que eran leviim. Entonces dice: por lo cual envié a llamar a Eliezer, a Ariel, a Shmaya, y el Natam, y a Yarib, y al Natam, y a Natán, y a Zharia, y a Meshulam, hombres principales, y a Oreabi y el Notab, interpretadores de la ley. ¿Está bien? Entonces acá empezamos a ver que él empieza a buscar algo, busca a gente, ¿sí? Busca a gente especial, y empieza, acá vemos que él manda a buscar gente de todo tipo de lugares. Se ve que gente que ya habían llegado antes que ellos, gentes que habían llegado aquí a Israel antes que ellos. Y él, me parece, vamos a tratar de ver por qué buscaba, ¿sí?, tanto a los Levíim, ¿no es cierto? Él acá que nos muestra que no tiene Levíim, manda a buscar a los Levíim. El pasuk 18 nos dice: y nos trajeron, según era la mano de Dios sobre nosotros, un hombre inteligente de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, de Shearea, con sus hijos y sus hermanos 18. ¿Está bien? Entonces llegan acá un grupo de Leví, nos dice con todos los que vienen, y todos los que eran ellos y todos los que los acompañan. Y dice en el pasuk 21: entonces proclamé un ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, a fin de solicitar de él el camino recto para nosotros y para nuestras familias y para toda nuestra hacienda. Acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Ezra algo le está molestando. Algo le está molestando. Primero, no tengo un Leví, y todavía no entendimos por qué fue a buscar un Leví, pero acá ya nos dice que, está bien, llegamos a las puertas de la tierra de Israel, declara que nos juntemos en un lugar, empezamos a ver quiénes somos, quiénes estamos, pero empiezan también a hacer un ayuno. ¿Cuándo se hace un ayuno?
Cuando pasa una tragedia se hace un ayuno, cuando uno quiere pedir algo en especial, cuando hay tal vez una situación que queremos corregir. ¿Sí? ¿Qué? Para hacer chubá acá en Israel de hoy en día, ¿sí? Muchas veces, yo me acuerdo en los últimos años, acá en Israel, muchas veces como que a veces que pasaban cosas malas, entonces a veces llaman días especiales, por ejemplo, si es Erev Rosh Chodesh, de hacer un ayuno por la situación, o de tratar de hacer cosas tal vez para que la situación se mejore, o sea que hagamos nuestro esfuerzo, pero entonces de acá uno aprende de que había algo que estaba muy, pero muy mal, se ve en ese momento. ¿Está bien? Sí, Andrea. Cualquiera puede tomar la decisión de ayunar. Sí, cualquiera puede tomar, pero si cuando se hace un ayuno, generalmente se hace un ayuno que es por todo el pueblo de Israel, por cosas generales, digamos como que grandes rabinos son los que decretan y aconsejan hacer ayuno por situaciones especiales, a veces que son a veces situaciones muy difíciles. Pero por ejemplo yo podría... En forma personal yo no recomiendo hacer esas cosas, primero porque todo es muy relativo, ¿no es cierto? Para lo que para ti tal vez es tremendo, para otra persona no es nada, y si necesitamos funcionar en la sociedad en la cual vivimos, no podemos vivir o funcionar ayunando. Si uno tiene que estudiar, un segundo, si uno tiene que estudiar, uno no puede prácticamente estudiar si uno ayuna. Si uno tiene que ir a trabajar, uno no puede tampoco trabajar si uno ayuna. Y también corremos el peligro de que pasemos a ser una sociedad en la cual todo el tiempo todo el mundo se está lamentando y todos ven qué terrible lo que está pasando, y a veces se necesita que haya un poco de distancia. ¿A qué estoy hablando? Cuando uno tiene mucho que ver con algo, le es muy difícil tomar decisiones o tomar las decisiones correctas. Hay algo que se llama que si, por ejemplo, hay algo comercial de por medio y un rabino tiene que tomar una decisión, si el rabino tiene algún tipo de conexión con esa cuestión comercial, él está excluido de tomar la decisión, porque se llama Nogea Ba Davar, que tiene que ver con el tema. Y en todo lo que nos pasa en forma personal tenemos algo que ver con el tema, y a veces no creo que se pueden llegar a decisiones correctas si uno piensa que a través de ayunos. Hubo en la historia del pueblo de Israel movimientos así de flagelación y de pensar que la manera de servir a Dios es a través de que uno sufre y uno a través de eso expía por las cosas que uno hizo. Existió eso, no vamos a decir que no existió eso en el pueblo de Israel. Hoy en día la gente se conecta un poco más por la parte positiva que por la parte negativa. Estamos en una generación donde agarra mucho más la Hasidut, ¿no es cierto?, de servir a Hashem con alegría, con bailes, con reflexión, que a través del sufrimiento y todo ese tipo de cosas. Pero si es una situación general, que los rabinos ven que hay muchos problemas para todo el pueblo de Israel, no para una persona en particular, entonces ahí sí, a veces ellos decretan ayuno general, y también parte de los ayunos generales es hacer una tefilá especial que solo se puede hacer en un minyan donde hay gente que está ayunando. ¿Entienden? Si una persona está un día cualquiera hace un ayuno, hay tefilotes especiales que no se van a poder decir porque solo se necesita también un minyan que lo haga. ¿Está bien? Acá continuamos, estamos en el pasuk. En el pasuk 22, que después de que está hablando del ayuno que él dijo, y acá nos dice algo que nos empieza a dar un poco de respuesta de qué tenía el miedo. Dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo para ayudarnos contra el enemigo en el camino. ¿Está? Entonces, de acá, ¿qué es lo primero que aprendo? Usted está en una situación militar difícil.
y dice, no fui muy, en otras palabras, dice, por la vergüenza que tuve, no fue muy sabio de mi parte ponerme en una situación así. O sea, él dice, estoy en peligro y podría haberlo evitado si hubiera pedido al rey un poco de custodia. Por ejemplo, algo conocido era que cuando gente en principios del siglo XX o fines del siglo XIX venían a Israel, no se tomaban el avión y llegaban. ¿Se acuerdan que les conté la historia de Absum y de Binyamin, de la chica de Irán y el chico de Etiopía, cómo vinieron sin seguridad? Que era una historia muy, digamos, esporádica la que les conté, que sucedió a fines del siglo XX, la historia que yo les conté de los compañeros de clase conmigo, pero en principios del siglo XX o fines del siglo XIX era la historia de muchos. Del llegar a Israel significaba ponerse en peligro. Y acá Ezra está diciendo más o menos lo mismo, y me equivoqué, está diciendo en otras palabras, que no pedí que una custodia y que caballos y tropas nos acompañen en este camino. Y acá Ezra explica y dice, pues habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios está sobre todos los que le buscan para bien suyo, pero su poder y su ira están contra todos los que le dejan. ¿Qué está diciendo acá Ezra? Traten de analizar un poquito, un segundo, lo que Ezra trató de decir. Acá primero es lo que él se respondió a sí mismo, ¿está bien? De por qué no hizo el pedido al rey, pero él ¿qué está diciendo? Pero si le dice eso al rey no le va a dar nada. No, él le dijo eso al rey, pero él ¿qué está queriendo decir, Ezra? ¿Cuál es lo que significa de lo que él le dijo al rey? En otras palabras. ¿Que no necesita su ayuda? Claro, Nahón, es como que no necesita la ayuda. ¿Por qué no necesita la ayuda del rey? Muy bien, porque Dios desde arriba, él se va a ocupar. ¿Está bien? O sea, como que él quiso engrandecer el nombre de Dios, pero ahora cuando llega el momento del peligro, ¿qué está haciendo Ezra? Fíjense, analicen, esa es la idea de cuando estudiamos esto, de que podamos analizar y entender qué es lo que pasó. Él no está haciendo su shadrut. Muy bien, Andrea, excelente, ¿viste qué suerte que hoy tenés vos? O sea, Ezra fue una situación de peligro y no hizo su esfuerzo para afrontar lo que iban a ser la realidad de la vida. O sea, como que es sabido que los caminos son peligrosos y él dijo, Dios se va a ocupar. Pero ese no es el camino que tenemos que actuar en la vida. ¿Entienden? Ese no es el camino, es lo que él está diciendo. Ese está como, me estoy arrepintiendo que no pedí custodias, que no pedí tropas, que no pedí caballos, y dije, Dios se va a ocupar. No es solo la posición de Ezra, sino en general el Agmará también nos explica el Talmud, o sea, el pensamiento rabínico nos dice en Somjim Alanes. O sea, que uno no puede programarse en la vida pensando que va a ocurrir un milagro. O sea, si queremos, le pedimos a Hashem, le pedimos a Dios que nos ayude, pero no nos tenemos que basar en los milagros. Y eso es lo que está diciendo acá Ezra. Yo dije que Dios nos iba a ayudar, pero en otras palabras, ahora estoy temblando de miedo de lo que me va a pasar y no estuve bien, en otras palabras, de que no traté de ir en la vida como hay que ir. Dentro de los grupos que hay en Israel hoy en día, dentro de los grupos religiosos, hay un grupo que es muy, muy peculiar, que es el grupo de Breslev. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Los conocen? Nachman Meumann. Sí, conocen. Breslev tiene varias vertientes, varias ramas.
Están los najnajim, estos los que saltan, ponen un carro, una camioneta con parlantes en las calles y empiezan a... Cada semáforo que los para salen del auto rápido y empiezan ahí a bailar en los semáforos. Esos están por un lado, están los de Mea Shearim, que eran los seguidores de Europa, de Rabbi Nachman, que vinieron a Israel. Hay mucha gente que hace tshuvá ahí. Y tuvieron también varias personas del mundo del espectáculo que hicieron tshuvá y se hicieron Hasidé Breslev. Algo que tiene la Hasidut Breslev es que no aparta a la gente de el mundo anterior, de lo que se ocupaban anteriormente. No le dicen, vos hacías cine, bueno, no, prohibido hacer cine, no hagas nunca más cine. O vos cantabas, no, deja de cantar, no. Le dicen, bueno, utilizá lo que vos hacías, pero llevalo para el lado del Kodesh. Está bien, incluso en una de las películas que hizo uno de estos, estaba uno de los grandes rabinos de Breslev en la película. O sea, actuando de sí mismo, que le preguntaban al rab algo y todo eso. Eso a mí me parece muy bien. No quiere decir que esté de acuerdo con el contenido de las películas. Una vez, cuando salió la primera película que casi todas ustedes vieron, que se llama Ushpizim, ¿sí? El rab Yuda Brandes, que era el rab en el Bet Midrash donde yo estudiaba cuando esa película llevó, dice... Esta película es para gente que gusta ver que los religiosos son tontos o para gente laica que, miren, es la demostración que nos faltaba para demostrar que el judaísmo no tiene algo lógico. ¿Entienden? La persona que no tiene ni para comer nunca piensa, nunca lo ven buscando un trabajo. Nunca en toda la película buscó trabajo. ¿Qué lo vemos? Rezando. Rezando, nes, un milagro, un milagro, un milagro, un milagro. Y la película, como buena película, cuando él reza tan fuerte, el milagro llega. Pero él nunca fue a buscar trabajo para solucionar su situación. ¿Está bien? Entonces, ahí que vemos que las personas que no hizo la Ishtadlut, o sea, no hizo su esfuerzo para obtener lo que necesita en la vida. ¿Entienden? Y hacer algo así a veces es poner a prueba a Dios. La otra película que ahora está en el cine, que también lo hizo una persona, que esta no les voy a contar la película porque todavía tal vez la pueden llegar a ver, que también la hizo una mujer, que ella no es la que actúa, sino es la directora, ¿está bien? Que se llama Rama Bronstein, que era una mujer de cine, que se hizo tshuvá y hace películas. Entonces, que se llama La Takir, pasar el muro, que habla de una chica que se quiere casar, ¿está bien? Que es un poco distinta la historia, pero también hay mucho de falta de, digamos, de actuar de forma lógica. ¿Entienden? Que a diferencia de la otra película, acá, si la van a ver en algún momento, van a ver que hay una terrible ishtadlut. Hay un terrible esfuerzo por obtener lo que se necesita obtener, pero de todas maneras hay una forma de actuar en la vida que no es con la lógica. Entonces que eso, y a veces en la película algunos le dicen, estás poniendo a prueba a Dios a través de lo que estás haciendo. ¿Entienden? Si uno dice, esto tiene que suceder, ¿está? Que la película es que la chica quiere casarse, ¿está bien? Entonces, esto tiene que suceder, y esto va a suceder así, 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 es poner a prueba tal vez a Dios, de cómo Él tiene que actuar. Que eso, en la película algunos le dicen, eso es para grandes tzadikim, tal vez. Eso es para personas muy, muy de un nivel súper elevado, que tal vez le dicen a Dios cómo actuar, o dicen, esto tiene que ser así, de esta manera. Y acá vemos a alguien que era muy grande y se da cuenta que tal vez es un error en hablar de esa manera, como que Dios se va a ocupar de todo y de todas las cosas. Entonces vamos ahora al Pasuk 23. Entonces él vuelve y le habla acá a la gente, digamos como que terminó su reflexión,
¿no es cierto? En el Pasuk 22, Ezra hace como una autorreflexión, que la mano de nuestro Dios, lo que él le había dicho al rey, y ahora dice en el Pasuk 23, ayunamos pues y rogamos a nuestro Dios acerca de esto, y él nos fue propicio. O sea, acá está diciendo otra vez, o sea, vamos a rezarle y que Dios nos ayude. Continúa Ezra y nos cuenta, entonces aparté 12 de los príncipes de los sacerdotes, o sea, de los Kohanim, y dice, los nombres de ellos está bien, y con ellos 10 de sus hermanos, a los cuales pesé la plata y el oro y los vasos y ofrendas para la casa de nuestro Dios. O sea, él, ¿se acuerdan que había traído las donaciones? Entonces él está, digamos, como entregando las donaciones que nos dicen que habían ofrendado el rey y sus consejeros y sus príncipes con todo Israel que se encontraba allí, y también lo que había dado el pueblo de Israel desde donde él vino. Y bueno, acá nos dice cuánta plata y cuánto dinero él entrega y cuáles son todas las donaciones, que eso no voy a entrar ahora en los detalles, está bien, de todo lo que trajo, pero acá nos está demostrando que cuando uno se ocupa de donaciones, las cuentas tienen que ser claras. O sea, por más que todos confiemos y todo eso, las cuentas tienen que ser claras cuando uno trae o cuando uno lleva donaciones. Y el Pasuk 28 dice, y les dije, vosotros sois santos al Señor, y los vasos son santos, y la plata y oro son una ofrenda voluntaria al Señor, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardarlos hasta que los peséis delante de los jefes de sacerdotes, o sea, y los levitas. Ustedes son personas santas, mucho cuidado. Y tengan cuidado de todo lo que estén hasta que ustedes no entreguen esto a, podríamos llegar a decir, a los superiores o a los encargados del templo. Y hasta que esto no llegue, en otras palabras dice, en las cámaras de la casa del Señor. Nosotros queremos saber que le dieron exactamente esta cantidad a la gente que son los encargados de recibir las donaciones en el templo. O sea, él hace como una entrega a también Kohanim, pero también les dice, cuidado. ¿Sí? Y acá está poniendo como mucho énfasis, ustedes son personas santas y se tiene que poder confiar en ustedes. ¿Qué pasa si ustedes escuchan que un rabino robó dinero? ¿Escucharon alguna vez algo así? Sí. Demasiada gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la posición rabínica o con el camino que él quería enseñar? ¿Qué? Se desprestigia y a veces en el peor de los casos decepciona tanto a ciertas personas que pueden llegar a decir, si él es el representante de todo esto, si él es el que enseña todo esto, y esta persona hace estas cosas, entonces, ¿por qué tengo que confiar en todo lo que él me enseñó? ¿Entienden? De que a veces uno escucha cosas terribles, de que pasa de que rabinos escapan de la comunidad, ni que estemos hablando de criminales, y me pasó que escuché de rabinos que estaban en México, y me pasó de rabinos que estaban en la Argentina, no que me contaron, gente que yo los vi en sus posiciones y después de un tiempo me enteró que no esté más, que tuvo que desaparecer del lugar. Entonces eso es un peligro terrible, eso por un lado. Por otro lado, cuando yo soy un alumno, cuando yo soy alguien que veo, cuando soy un espectador de algo, también tengo que entender que el otro también es una persona. Y el rey Shlomo nos explicó más de una vez que en Tzadik Ba'aretz asher yaseh et hatov velo yechetá, que no hay una persona tan justa de que haga solo el bien y que no peque, que no se equivoque. O sea, un segundito. O sea, también un rabino puede equivocarse y puede pecar y a veces puede hacerlo en forma fuerte. Y eso a veces nos puede chocar mucho. Yo muchas veces, no lo digo esto en nombre de los rabinos, porque no son muchísimos los casos a veces que se escuchan de cosas así,
Pero a veces en la vida uno tiene que estar preparado para las cosas buenas y para las cosas malas, porque si no, a uno se le derrumba el mundo que uno tiene. Si uno piensa todo es perfecto en algún lugar, entonces si pasa algo malo en ese lugar, entonces todo se derrumba. Digamos en un caso tan terrible, un chico que es un alumno en una escuela secundaria o en una yeshiva con chicos de 15, 16 años. Entonces hay veces si el rabino se enoja de mala manera con él, a veces si el chico, su mundo no es un mundo complejo en el cual entiende que los mensajes de Dios van más allá de las personas que lo representan, puede ser que un rabino lo maltrató y el chico dijo, si el rabino me trata así o no lo dice, pero empieza a sentirlo, todo lo que él representa, yo quiero estar muy lejos de él. Y eso pueden ver el ejemplo de chicos que abandonan el camino que los padres le quieren enseñar, a veces no porque filosóficamente analizaron profundamente todo el camino que le enseñaron, sino porque a veces no se sintieron tan a gusto en esa casa que crecieron, de cómo lo trataron. Y si ese es el mensaje de esta casa, me alejo del mensaje de esta casa. ¿Entienden? Como que para ser en contra, no porque filosóficamente, si mi papá que me maltrató tanto quiere que yo cumpla mitzvot, entonces no voy a cumplir mitzvot. A veces la gente no lo dice, pero a veces la gente es muy influenciada psicológicamente de lo que va viviendo a cómo va a reaccionar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Las personas que representan el camino de Dios tienen que entender que ellos tienen que ser personas santas, que viven en santidad. Ahora, y tenemos que alentar a la gente a vivir en santidad y que sean un ejemplo de vida. Pero tenemos que saber que también son seres humanos y que también pueden fallar terriblemente. Nosotros, el judaísmo de hoy en día es el judaísmo como lo interpretaron los Jajamim, Hazal, ¿no es cierto? Los sabios de la Mishnah y del Talmud. De acuerdo a la interpretación de ellos, hoy en día es, digamos, prácticamente todo el judaísmo que practica, que tiene costumbres, va de acuerdo a ellos. Y también en el mundo de Hazal pasó que rabinos se fueron por el mal camino. Hay un rabino que se llamaba, Elisha ben Abuyá, que era el maestro de Rabbi Meir, que también las fuentes nos dicen que se hizo apicoros, que dejó todo, ¿está bien? O sea, y su alumno Rabbi Meir, la grandeza del alumno de Rabbi Meir era que supo entender incluso que su maestro ahora pasó a ser un mal ejemplo, no seguirlo en el mal ejemplo. Es más, y a veces como que esa era la grandeza de Rabbi Meir, tal vez, de ver a veces la complejidad de la vida, y también en el mundo de los sabios ocurrió algo así. Sí, Mima. Si es posible hoy en día llegar a ese estatus. O sea, puedo creer en un... No hay que creer a ciegas en nadie. Que puede vivir ese tipo de vida, ¿se puede lograr hoy en día? ¿Cómo? No entendí la pregunta. En el momento que... Espera, si hay un rabino, está bien, o un maestro, que en un momento se desvían del camino, entonces en ese momento uno tiene que dejar de aprender de él. No, hablo de una persona que tiene que vivir en santidad. ¿Se puede llegar hoy en día a ese estatus? Nunca se puede llegar al estatus total. Eso es lo que les dije antes, que dijo el rey Shlomo, que no hay una persona que haga solo el bien y que no peque. O sea, nadie va a llegar al máximo nivel de santidad. Pero nuestro camino como judíos es todo el tiempo tratar de seguir subiendo. Esto también es algo que yo pensaba que lo inventé yo hasta que lo leí, que lo dijo Rabbi Nachman Mibreslev, que la vida del judío es como subir una escalera que no tiene fin. ¿Está bien? Eso es ser el judío correcto. ¿Cuál es el judío que quiere llegarse a la perfección? Es aquel que sabe que tiene que todo el tiempo subir una escalera y que nunca va a poder llegar a decir, llegué al tope, llegué a lo máximo de esa escalera. O sea, ya no tengo que seguir subiendo. O sea, ¿qué significa? Siempre tenemos que seguir perfeccionándonos. Si eso es lo que querías preguntar. No sé de que el objetivo es perfeccionarnos todo.
persona puede llegar a decir, vivo una vida de kedusha? Eso. La persona puede intentar decir, yo trato de vivir una vida de santidad, ¿sí? ¿Por qué no? Dentro de Kedushá, con lo que tenemos, ¿está bien? Tienen la famosa historia de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, estaban acá en Jerusalén y vieron que había zorros dando vueltas por el lugar donde estaba el templo, ¿está bien? Y que todo estaba destruido, ¿está bien? Y cuando los alumnos de él le dicen, Rabino, pobre de nosotros, el lugar donde se expiaban los pecados de Israel, y él dice, tenemos una forma de expiar mejor que esta, y es a través del Gesed. Y trae un pasuk, dice, Ki Gesed hafatzti velo zebach, porque yo quiero el Gesed y no quiero el sacrificio. O sea, es un pasuk de Teilim, como que Dios prefiere que las personas hagan actos de bondad y no que traigan sacrificios por equivocaciones. Eso lo trae Rabbi Yohanan ben Zakkai como demostración. Si el templo no está, hay otras maneras de servirlo y estar cerca de Dios. ¿Está bien? Entonces acá lo que habíamos visto es que Ezra quiere alentar a la gente que tienen que servir a Dios, que entiendan que tienen una función de santidad y tienen que cuidar mucho de no profanar el nombre de Dios ni de desvirtuar su posición de ser los representantes de la Kedushá, de la santidad. ¿Entienden? Entonces esto se lo mandó al... Lo mandó al templo. Las donaciones, Pashut, lo que él hizo, en otras palabras, llamó a sacerdotes, llamó a Kohanim, pesó la cantidad de oro que había para demostrar cuánto oro estamos dando, cuánta plata estamos dando, cuántos vasos de cobre estamos dando, para que toda esta cuenta llegue hasta, al fin de cabo, al Bet HaMikdash. ¿Está bien? Sí. Eso es lo que está haciendo. Pero era para construir... No era Pero para esto era construir. como regalo. No, esto era como donaciones para el templo. Ah, ok. Eran donaciones para el templo. Y fíjate, en el Pasuk 30, ahí ya les dice, los sacerdotes pues y los levitas recibieron por peso la plata y el oro y los vasos para llevarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. ¿Está bien? Está clarísimo esto. Entonces, bueno, acá continúan en su camino y dice, partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, y Él nos libró de mano del enemigo y de quien acechaba en el camino. Súper interesante esto, ¿no es cierto? Antes, ¿por qué hizo ayuno? Por el miedo que tenía a lo que podía suceder en el camino, y tenía miedo de ser atacado y esto, y hace un ayuno y un rezo especial para que no les pase nada. Y acá ya nos cuentan, todo pasó bien, no sucedió nada, pero incluso con todo esto nos enseñó a no exponernos, ¿sí?, a peligros en la vida, sino prepararnos de la mejor manera posible cuando tenemos peligros. ¿Está bien? Esa es la gran discusión, por ejemplo, que hoy tiene el mundo no religioso con las personas que dicen yo no voy al ejército y estudio la Torá. ¿Entienden? Porque no aprendo eso, no se puede, ni siquiera de las fuentes se puede aprender que eso es lo que hay que hacer en la vida. ¿Entienden? Ezra era uno de los sabios de la Torá y vemos que se está lamentando de por qué no trajo personas que puedan ir al ejército y que puedan defender. Y eso hoy en día también es algo como que estamos diciendo, es imposible que todo el pueblo de Israel diga vamos a estudiar la Torá y eso nos va a defender de nuestros enemigos. Por supuesto de que cuando no nos pasó algo, si tuvimos una situación de peligro, hay que agradecerle a Dios,
pero uno tiene que prepararse lo máximo posible y ya es algo político, está bien, de por qué hoy en día no van al ejército y todo esto, que empezó por algo que tenía lógica en los años 40 o 50, que de las yeshivot de Europa que habían sido destruidas quedaron unos pocos cientos de jóvenes como remanente y querían reconstruir ese mundo, entonces pidieron que a ver si se podían ellos quedar, seguir estudiando, y después se hizo una gran ideología de no ir al ejército. ¿Entienden? Que cuando se le pidió el permiso a Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel, para que estos grupos no vayan al ejército, les dijeron que eran unos pocos cientos que tal vez querían mantener un mundo que tal vez había prácticamente desaparecido, y no que no querían ir más al ejército y que otros vayan al ejército. Pero bueno, eso es otro tema, ¿está bien? Ahorita que dice eso, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora todos están obligados a ir al ejército? Porque por ahí vi que, según eso, ya se están prohibidos decir no quiero ir, todos tienen que ir. No entendí, Tzaitel, más fuerte. Que sí, ahora sí están todos obligados a ir al ejército, religiosos o no religiosos. Por ley sí, en efecto no. En efecto, la ley hoy en día dice que si una cantidad de jóvenes religiosos ultraortodoxos entran cierta cantidad, entran por año al ejército, como que el resto pueden seguir estudiando. Hay como un número así de un porcentaje que quiere ver. Yo pienso que eso, yo lo vi cuando fui soldado, vi de lo que decían soldados no religiosos con respecto a los religiosos, y es una de las peores cosas que le pasa al judaísmo, que gente en nombre del judaísmo no va al ejército, porque los que tienen que ir al ejército y nadie les pregunta si quieren o no quieren ir al ejército o no tienen manera legal de no ir, odian algunos de ellos al judaísmo por esto. Que de alguna manera no tienen intención, el que no va al ejército no tiene intención. Ellos piensan que santifican a Hashem estudiando su Torah, pero lo que no llegan a entender es que el que tiene que exponer su vida y dar años de su vida cuando el otro sigue haciendo lo que le gusta, que es algo muy bueno, está bien, estudiar la Torah es algo muy bueno, pero para él te dicen, están en una sociedad en que tienen el que creció como religioso y el que creció como no religioso, está bien. El que creció como religioso le es súper importante el tema del estudio de la Torah. Y el que no creció como religioso tal vez le es súper importante estudiar ciencia. Está bien, digamos que es una persona, un joven sin camino, es un joven con camino. O que le gusta estudiar una profesión, incluso que si le va a gustar ser, no sé, matemático o contador. Cuando él llega a la edad de 18 o 19 años, el que creció como religioso puede seguir haciendo lo que a él le gustaba, que es el estudio de la Torah, y el que no creció como religioso, solamente si es un genio en matemáticas que el ejército lo va a tomar como matemático para el ejército, va a poder seguir haciendo lo que le gusta, pero tal vez el 80 o 90% de los jóvenes, si les gustaba hacer todo tipo de cosas, si no eran religiosos, cuando llegue la edad del ejército, no van a poder seguir haciendo lo que les gusta y obligatoriamente por ley tienen que ir al ejército. Y si dicen no quiero, van presos. ¿Está bien? Además, muy bien, un segundito, van presos. O sea, en Israel el joven que dice no quiero ir al ejército porque no me gusta, porque no tengo ganas, en otras palabras va preso, porque es obligatorio para todos ir al ejército. Entonces el que dice a mí me obligaron a ir al ejército, y él por su propia elección sigue haciendo lo que a él le gusta y lo que él tiene mucho valor para él, pero dice, pero para mí no tiene mucho valor el estudio de la Torah. Puede tener valor que hacer lo que a vos te guste, pero no para algo para que yo tenga que exponer mi vida y él no. ¿Entienden? Que hay una desigualdad total en decir, vos andás, arriesga tu vida, da años de tu vida y yo sigo haciendo lo que me gusta. O sea, vienen los religiosos, sí, pero el estudio de la Torah salva. Sí, el estudio de la Torah salva, pero ¿quién dijo que todo el tiempo las mismas personas tienen que ser las que están estudiando Torah todo el tiempo? Nadie en la vida estudia todo el tiempo Torah sin parar. ¿Entienden? El estudio de la Torah salva
Entonces, ¿por qué cuando son las fiestas? Les hago kushiyot. ¿Por qué cuando son las fiestas la yeshiva cierra y se van de vacaciones? ¿Por qué te vas por qué en Sukkot, en Hol HaMoed te vas de vacaciones con tu familia? ¿O por qué todo el mes de Nisan la yeshiva está cerrada? Si la yeshiva, si el estudio de la Torá salva y vos en forma personal tenés que estudiar todo el tiempo, no salgas de vacaciones. ¿Entienden de cómo esa explicación de que el estudio de la Torá salva? Estamos de acuerdo. Pero ¿quién dijo que estos jóvenes, quién dijo que no pueden hacer un recreo de 1 año o 2 años en su periodo de estudio? Está bien, vos de los 21 a los 23 tal vez no vas a estudiar, pero hay otro de 19 a 21 años que estudia y otro de 23 a 50 que está estudiando. O sea, ¿qué es esto que el estudio de la Torá salva? El estudio de la Torá salva incluso con ese... ¿Y quién dijo que vos todo el tiempo? Porque nadie todo el tiempo estudia. ¿Entienden? Como que es una explicación que no es consistente. ¿Entienden? O sea, la gente del otro lado, la gente no religiosa, no es gente tonta. Es gente que puede llegar a ser muy inteligente, simplemente que no tienen los mismos valores que la persona religiosa. Entonces eso que crea un conflicto muy grande de que dice, a mí nadie me pregunta y por la fuerza sucede eso. Entonces eso a veces crea grandes conflictos dentro de la sociedad moderna hoy en día. Que cuando vemos en las fuentes no nos está hablando de una situación acá de esperar que pasen milagros para manejarnos. ¿Está bien? Eso es lo que vemos en forma muy clara, que Ezra se arrepintió de que estaba esperando de que todo suceda con milagros cuando hay un peligro militar o un peligro de seguridad. ¿Está bien? Incluso en la guerra de la independencia, acá, jóvenes jaredim ultraortodoxos entraron al ejército antes de que la política dominó todo, que ahí vieron que había peligro y entraron. Y hoy en día en Israel no se puede decir que no hay peligro. Declarar que no hay ejército, que el ejército se va de vacaciones 1 semana y después todo el Estado de Israel se puede ir de vacaciones. Fuera de Israel, por supuesto. ¿Sí? En el momento que eso suceda. Top. Llegamos al Pasuk 32 y ellos llegaron a Jerusalén. Dice, llegamos pues a Jerusalén y descansamos allí 3 días. Y el día 4 fueron pesados la plata y el oro y los vasos en la casa de nuestro Dios en manos de Meremot, hijo del sacerdote Uriah, y con él estaba Eleazar, hijo de Pinjas, y con ellos Yosadab, hijo de Yeshua, y Noayadá, hijo de Binú, y los levitas. Se hizo la entrega a cuenta y a peso de cada cosa, y fue escrito el peso de todo al mismo tiempo. Fíjense, no solo lo entregaron esto, que ellos también dice que fue escrito. Registren todo lo que entra. Entonces, los regresados del cautiverio, los que acababan de volver del destierro, presentaron en holocausto al Dios de Israel, o sea, los que llegaron hicieron un sacrificio ahí en el templo, y dice de qué eran la cantidad de todos los sacrificios que hicieron. Hay algo que nosotros llamamos, que hacía la gente, que es también, a veces, que es Korban Todá. ¿Qué era Korban Todá? Era un sacrificio de agradecimiento cuando uno se salvó de una situación. Hoy en día, cuando una persona se salva de una situación, está la Birkat Agomel, la brajá de Agomel, que se dice cuando uno tuvo una situación de peligro y se salvó. Y hay quienes, cuando tuvieron algo un poco más fuerte, que hacen incluso una seudat odayá, una seudá, que hacen una comida de ¿qué? De agradecimiento. O sea, que se invita a gente, se cuenta qué es lo que sucedió y se agradece también a Dios por todo lo que sucedió, ¿no es cierto? O sea, es bueno acordarse de Dios cuando uno tiene necesidades,
pero también es muy bueno acordarse después de que la gran necesidad o el gran peligro pasó. ¿Sí? Que esa es una manera también de agradecer y de compartir con otras personas. Cuando se hacía el Corbán Todá, se hacía con una cantidad muy muy grande de alimentos, que por lo cual había que invitar a mucha gente para poder consumir todo lo que ese Corbán sacrificio hacía, o sea, para explicar y para expandir más la idea de que uno quiere agradecer. El último pasuk de este capítulo dice: también entregaron las órdenes del rey a los satrapas del rey. ¿Se acuerdan todo lo que habíamos visto de que el rey indicaba de que había que esta gente que se podían construir el templo y todo eso, todo lo que habíamos dicho? Entonces también trajeron las leyes para los representantes del rey. Y después acá nos dice al final: y ellos favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. O sea, los servidores del rey entendieron las órdenes que llegaban, y este es podemos decir, el regreso triunfal de Ezra con su grupito de gente acá al templo, ¿no es cierto? ¿Y a mí me querías preguntar algo? ¿Qué? No. ¿Y acá termina No termina el libro sigue, ¿está bien? Pero hasta acá termina la parte sin demasiados problemas. En la próxima clase, en el capítulo 9, vamos a ver uno de los grandes desafíos que tuvo Ezra, que, créanlo o no, el mismo desafío es el mayor desafío del judaísmo de nuestra generación. O sea, la asimilación. ¿Está bien? Que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, en el capítulo 9.